¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Les saluda Juan Pablo Rodríguez desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues muy tristes con lo que pasa allá en Miami, en Orlando, Florida. 50 jóvenes gays, la mayor parte de ellos fueron ejecutados por un supuesto terrorista y ahora y muchos heridos también. A mí lo que más me sorprende son las reacciones que está habiendo a nivel mundial y concretamente en los candidatos de los Estados Unidos, en donde si analizamos las encuestas que salen rápidamente para observar este problema, pues el problema es que le están dando la razón al señor Trump sobre la señora Clinton, 49-41, diciendo que Trump realmente es el que está preocupado y que había dicho que los musulmanes iban a atacar al país y había que retirarlos de los Estados Unidos. Cosa que hasta Paul Ryan, que es el GOP, es el vocero del Partido Republicano, no está de acuerdo, obviamente. Tampoco Cruz. Pero sí en el caso muy concreto de Trump, pues está aprovechando esto, pero al mismo tiempo Hillary Clinton está diciendo que el que se le otorguen armas fácilmente a la gente, pues desemboca en este tipo de masacres. También Trump le contesta, bueno, si es que si hubiera habido algún muchacho que tuviese alguna arma para poder liquidar al terrorista, bueno, ahí hubiese sido otro cantar. Total, esto obviamente se lleva a la escena de las campañas políticas y desgraciadamente, como dice por ahí Josh Chamon de allá de Harvard University, Josh Chamon, que es yo creo que descendiente judío, el problema está en que nos está llevando hacia una situación de una definición propia de la democracia que han estado sacando ya a nivel mundial y que hay una discusión bárbara con dos libros que acaban de salir de Sullivan, Andrew Sullivan, en un ensayo que habla de mucho de exceso de democracia, y Michael Lynn, que dice que no es en exceso de democracia, sino falta de democracia. Y es decir, aquí con estas situaciones que se están dando a nivel mundial y que tocan sensiblemente la ética y la moral del mundo, pues aquí hay una definición de que hacia dónde van a ir los procesos democráticos o la economía liberal en la cual vivimos. Y aquí el autor, Sacha Mount, dice que dos componentes centrales definen a los sistemas políticos de Europa y América del Norte. Son liberales porque apuntan a garantizar los derechos de las personas, incluidas de las minorías marginadas, como en este caso de los gays, y son democráticos porque se supone que sus instituciones traducen las opiniones del pueblo en cuanto a políticas públicas. Sin embargo, dice Sacha, en las últimas décadas, a medida que se han estancado los estándares de vida de los ciudadanos en Europa y Estados Unidos, aumenta la rabia contra la institucionalidad política, como es el caso del Donald Trump, Le Pen allá en Europa y los independentistas, y también en el fenómeno de España. Estos dos componentes fundamentales de la política occidental han entrado en conflicto, es decir, mucha democracia o poca democracia. Como resultado, la democracia liberal se está bifurcando, dando origen a dos nuevas formas: la democracia intolerante, es decir, te voy a permitir que votes, pero hasta cierto punto y si no te doy de garrotes, o democracia sin derechos, y el liberalismo no democrático, es decir, una economía de mercado, pero donde no haya tanta democracia. Dice, en cada vez más países hay grandes áreas políticas, y aquí esto es lo interesante, que han quedado al margen de la competencia democrática. El banco, por ejemplo, la designación de la Reserva Federal de los Estados Unidos, no lo elige el pueblo norteamericano. Ahí se deciden las políticas macroeconómicas. Las políticas comerciales, como los tratados de libre comercio con México, con el APP, tampoco van al pueblo norteamericano en general. Y son negociaciones muy lejanas y secretas realizadas dentro de las instituciones. Muchas controversias sobre problemas sociales, la marihuana, se deciden, por ejemplo, el aborto, se deciden en tribunales constitucionales, no en voto directo. Si ni el Banco Central, ni la política fiscal,
ni la política social. Muchas veces no van al votante. En los escasos ámbitos como el tributario, en que los representantes electos conservan cierta autonomía formal, las presiones de la globalización han atenuado las diferencias ideológicas. Entonces, en consecuencia, poco debería sorprender a que los ciudadanos de ambos lados, en Europa y en Estados Unidos, pues estén pidiendo más democracia y que ellos decidan qué hacer con la política monetaria o qué hacer con la política de la marihuana, de los gays, de los matrimonios, o qué hacer con la política monetaria, o qué hacer con la política, por ejemplo, la cuestión que muchas veces lo deciden los diputados. Entonces, en los votantes, sintiéndose abandonados por un sistema político que no les da respuesta, se dirigen en masa a populistas que supuestamente encarnan la verdadera voz del pueblo. Igual que Trump, prometen hacer a un lado los obstáculos institucionales que se interponen a la voluntad colectiva, es decir, a los tribunales independientes o instituciones internacionales. Pero su retórica envenenada debería dejar un pocas dudas sobre sus verdaderas metas: restringir los derechos individuales. Tiene ahí razón el autor. Vayan a Project Syndicate en la sección de Asuntos Mundiales, en especial los de los colectivos, que tan eficazmente sirven de chivos expiatorios en sus discursos. En los últimos años, Hungría ya cayó en este proceso con Víctor Orbán. Igualmente, Polonia ya está imitando la experiencia de Hungría de reducir las garantías individuales, ser más represivos, decidir por las mayorías. A medida que las élites políticas se alejan de sus preferencias de los votantes, han ido creando un margen para los llamamientos a la unidad comunal y a la autodefensa popular. Entonces dice que todavía quedan algunas esperanzas, como pues la consulta que hacen en California para ver lo de los gays, para ver lo de la marihuana, para ver los matrimonios, para ver lo de, en fin, una serie de problemas ecológicos. Y entonces dice el autor que es el momento de empezar, que es improbable para él que la democracia liberal sobreviva si estas medidas terminan siendo insuficientes o tardías, es decir, darle el voto a las grandes mayorías, o si el sistema político se ajusta tanto con los populistas que entregue a los tecnócratas un control todavía mayor de las políticas públicas. En tal caso, puede que nos veamos ante el equivalente político de la decisión de Sofí: sacrificar nuestros derechos para salvar la democracia o abandonar la democracia para preservar nuestros derechos. Total, está muy interesante. Por otro lado, pues, está el artículo del señor Angus, que es Premio Nobel de Economía. Está en la sección de Economía, que se me hace muy interesante, donde el señor Angus pues plantea del problema del apoyo o de la ayuda de 135 mil millones de dólares que se están dando a los países del tercer mundo vía sociedad civil o directamente de apoyo por medio de las instituciones internacionales, la UNTAD, la UNESCO, en fin, toda una serie de organizaciones que están apoyando al tercer mundo. Dice que ha habido un gran avance, dice Angus. Se ha disminuido la pobreza radical, o la más profunda de las pobrezas, de 2.000 millones de personas a 1.000 millones. Dijo, está muy bien, correcto, en África, en Asia, en América Latina. Pero, dice, está sucediendo un problema en los países centrales, que están apareciendo una bola de pobres, pues que no pueden vivir como en los países de la periferia con $2 diarios. Entonces, esto está creando, pues, la mayoría sin duda está mejor, pero varios millones de estadounidenses hoy viven en hogares cuyo ingreso per cápita es menos de $2 diarios. Básicamente la misma cifra que usa el Banco Mundial para definir el nivel de indigencia en India o África. Hallar refugio con ese dinero en Estados Unidos es tan difícil que ser pobre con $2 al día es casi seguro mucho peor que en India o en África. Dice, pero también esto representa una amenaza a la igualdad de oportunidades. Las ciudades y los pueblos que perdieron sus fábricas a manos de la globalización, trasladándolas aquí a Ramos Arizpe, o a América Latina, o al África, o al Asia, también perdieron su base impositiva y tienen dificultades para mantener una educación de calidad. Las instituciones educativas de élite buscan alumnos entre los ricos, que son los que pueden pagar. Y automáticamente, pero fomenta el resentimiento de la clase trabajadora norteamericana. Entonces,
con una investigación que hizo con Anne Case, revela más señales de malestar. Hemos documentado una creciente oleada de muertes de desesperación entre la población blanca de ascendencia europea, es decir, suicidios. La tasa de mortalidad general de Estados Unidos fue superior al 2015 respecto al 2014. Entonces, pues todas estas gentes, de ahí es donde se hablan de políticas como la de Sanders, pues de una política social más amplia de la cuestión médica, la cuestión del salario que plantea Trump, que plantea Sanders y Clinton, y entonces el problema de la inmigración, que también pues a los mexicanos y a los árabes nos traen como locos. Entonces, dice que finalmente que cuando los ciudadanos creen que las élites se preocupan más por la gente del otro lado del mar que por el vecino de al lado, el contrato mutuo se rompe. Entonces, pues jóvenes, esto está que arde, porque sí, yo no estaba considerando, como dice Angus, de que mientras resolvemos el problema del tercer mundo, el problema en Estados Unidos sigue vigente y los populistas como Trump pueden triunfar, y eso sería un problema para todo el mundo. Entonces, por otro lado, hoy estuve viendo en Bloomberg en la mañana que la economía china se está estabilizando, parece que va a crecer a un 6%, 7%, y las bolsas están, dice este señor de Stockman, de Contracorner, pues que ya entramos en la bajada hacia un ciclo de recesión. Pero por lo pronto China nos dan unos datos muy interesantes sobre China, donde dice, bueno, que ha bajado mucho la inversión privada en China, terriblemente, pero que esta está siendo compensada con el Estado, por el gobierno, para sostener sus empresas y para sostener la inversión pública, pero a cuenta de las grandes deudas que ya llegan, pues si ustedes saben, a más del 200% del Producto Interno Bruto. Y esto es muy grave porque, pues, estamos hablando, señores, de que China pues es el segundo motor de la economía mundial, y sí nos preocupa pues que China siga creciendo. Si se estabiliza el crecimiento en China en 6-7% y el empleo, parece que China ha metido a más de 5 millones de personas a empleo en estos primeros 5 meses del año, lo que es fabuloso, pero está reconvirtiendo su economía hacia el consumo, no hacia la exportación, pero pues necesita que China estabilice y claro, al estabilizar van a seguir comprando materias primas, no en la misma cantidad que lo hacían hace 3, 4, 5 años, pero bueno, es importante para el mundo y para sobre todo la América Latina, que China siga creciendo, sobre todo para el Brasil, Argentina y América del Sur, donde se les consumen muchas materias primas por parte de los chinos. En lo que concierne a Estados Unidos, pues hablan de una economía que puede crecer, la economía mundial a un 2.5, Estados Unidos va a estar creciendo al 2%, y esto en cierta manera pues ayuda a México. Por cierto, en Estados Unidos se está dando ya el caso de Washington, donde las presiones de los sindicatos y de la masa proletaria pues están llevando ya el salario a $15, como lo planteó Bernie Sanders y la señora Clinton. Clinton planteaba el 12, 13 dólares la hora, Sanders 15 horas, y esto va a ser bueno para el consumo en los Estados Unidos. Aunque hay que decirlo, los consumos pues han estado bajando, déjenme ver dónde está han estado bajando también fuertemente en Estados Unidos, según ha aumentado en últimas fechas, pero ya hay una tendencia a que esté bajando el consumo en los Estados Unidos. Y así lo hace indicar, y vayan ustedes a la página de Contracorner, donde pues se habla de los bonos negativos. Por ejemplo, yo no sabía que los bonos tienen su menor valor en 500, que las tasas de interés están en 500 años, imagínense, desde la llegada de los españoles a este continente,
que los intereses no habían estado tan bajos como actualmente. Igualmente se da una gráfica muy interesante cómo está bajando cómo están aumentando los países que están aplicando bonos negativos. Es decir, las tasas de interés negativas próximamente pueden llegar hacia los Estados Unidos. ¿Y por qué? Porque el consumo en bienes de lujo, yo estaba viendo aquí el consumo de los bienes de lujo, ya trae un crecimiento del 1-2% en los Estados Unidos. Mientras que el consumo en China sube al 10%, en Estados Unidos estamos hablando que las tasas del consumo no llegan ya casi ni al 1%. Hablo yo de los ricos que normalmente no ven afectado su consumo a pesar de su riqueza, no está aumentando, no hay confianza del consumidor. Y también, pues, llega a la conclusión contra Corner, después les voy a pasar estas gráficas el miércoles, que a pesar de la cantidad de dinero emitida de 4 trillones de dólares en los Estados Unidos, pues que no están subiendo, el Producto Interno Bruto no está respondiendo ni los consumos. Lo único que está viendo es una burbuja, nuevamente se está dibujando una burbuja como los .com o los housing bubble, como le llaman en Estados Unidos, del 2008-2009, o el .com que fue en el año del 2000, y ahora se está viendo una burbuja por todos lados. Entonces de ahí que llega la conclusión contra Corner, que muy probablemente el sistema capitalista vaya a entrar en una caída en los próximos meses, una recesión, no como la del 2007-2008, pero finalmente un ajuste en las bolsas de valores a nivel mundial y de las monedas. Y hablando de monedas, pues México, hoy el dólar llega a 19 dólares por dólar, debido a los fenómenos que pueden darse, por ejemplo, en Gran Bretaña, que el día 26 o 19 de este mes, o 16 de este mes, pues va a haber una elección para ver si Gran Bretaña deja la Comunidad Económica Europea. Lo mismo están planteando los holandeses, lo mismo están planteando otros gobiernos, debido al problema que se está generando con la migración de los países árabes hacia Europa. Y claro, esto crea un desajuste a Gran Bretaña, le puede costar el 2% de su Producto Interno Bruto, el zafarse de Europa. El no zafarse va a implicar que Europa piense en un nuevo modelo de estar en una comunidad, pero con diferentes monedas. Por ejemplo, Dinamarca tiene su moneda, por ejemplo, Suecia tiene su moneda, Gran Bretaña tendría su moneda, pero al mismo tiempo ser comunitario. Es decir, el objetivo que se planteó la Comunidad Económica de una sola moneda, como es el caso del euro, vendría rompiéndose, y habría que repensar también en las políticas fiscales, bancarias, de unidad que se necesite a la Comunidad Económica Europea. Recordemos que, a diferencia de los Estados Unidos, en la Comunidad Económica Europea cada país tiene su política fiscal y su política bancaria. Y solamente hay una política monetaria general, que es el euro. Pero mientras no se tenga una homogeneidad, que cada país europeo sea como un estado de los Estados Unidos, con una sola Secretaría de Hacienda, con un solo Ministerio de Defensa, pues va a ser muy difícil. Y es que en Europa pues confluyen muchas lenguas, muchas tradiciones, muchas costumbres, muchas culturas al mismo tiempo, que no es lo mismo que los Estados Unidos, donde hay una homogeneidad, a pesar de la diversidad de razas, una homogeneidad de la cultura. De ahí que va a ser más difícil para Europa, pero lo que sí es definitivo es que la salida de Gran Bretaña sería un golpe muy fuerte, sobre todo para los británicos, y al mismo tiempo pues crearía un caos, por lo pronto, en el mercado internacional de divisas, y también con respecto a Gran Bretaña, pues ¿qué pasaría con su comercio internacional? Ya no habría privilegios con respecto a Europa, es decir, ya no habría tasas impositivas ceros. Ahí cuando están en la comunidad pasan las mercancías de un país a otro, ahí tendrían que cobrarles un impuesto, y eso implica para Gran Bretaña la pérdida de mercado en la Comunidad Económica Europea. Vamos a ver qué pasa con el Brexit en esto, porque sí está generando caos a nivel mundial. En el fenómeno mexicano, pues la balanza de pagos cada día se va engrosando, es decir, el déficit de la balanza de pagos está terrible. Entonces puede llegar a 12, 15 mil millones de dólares este año,
Y esto implica pues que al tener nosotros déficit, pues no hay dólares en existencia. Con otro problema, muchos capitales en los últimos meses han salido más de 10,000 millones de dólares, pues pensando en que va a aumentar la tasa de interés en los Estados Unidos. Y esto está provocando que nos quedemos sin dólares internamente. Al no haber dólares, pues obviamente sube su precio. De ahí de la evaluación del dólar con respecto al peso, aparte de la especulación de irse de México, la balanza de pagos nos genera más necesidad de dólares que no hay en existencia en el mercado, y esto hace que suba su precio. Y claro, esto va a determinar que los precios a nivel interno, como dice el financiero, vayan a aumentar debido a que a la importación de muchos productos que necesitamos para el proceso productivo. Y también muchos productos que nosotros importamos para el mercado nacional que vienen del mercado internacional. Al subir el dólar, pues el precio de estos productos aumenta. Y desgraciadamente la respuesta de nuestra producción no es rápida. Decir, bueno, estamos importando plásticos, vamos a producirlos internamente, esto lleva a un proceso de producción que se aletarga y que no es fácil. De ahí que pues vamos a tener que seguir importando, y al seguir importando a dólares a 19 van a subir los precios, no hay duda. Y esto pues puede generar o degenerar en un aumento de precios generales en la economía mexicana. Y ahí está la gravedad del asunto. Entonces, por lo pronto, el gobierno mexicano, la iniciativa privada estúpidamente le pide al gobierno mexicano que reduzca los gastos en 300,000 millones, que porque la deuda está en un 48% del PIB, mientras que China está en un 250%, y sigue ejerciendo deuda interna para dinamizar su economía, es decir, en yuans, no en dólares. Y aquí los iniciativos le piden a Videgaray que aumente los recortes del presupuesto en 300,000 millones. Señor Videgaray, sería una locura hacerle caso a estos tontos. Imagínese una política de seguridad, como dice el actual director de la revista The Economist, Bill Emmott, sería la peor estupidez que México podría cometer. Ahorita necesitamos incentivos fiscales, necesitamos mismo, aunque no nos guste un poco lo de préstamos a nivel interno, para poder dinamizar las grandes inversiones en infraestructura, sobre todo educacional, carreteras, hospitales, sobre todo generar empleo para que el mercado interno se dinamice. El hacer lo que quieren los iniciativos de que generamos un mayor número de deuda, pues sí, pero al mismo tiempo vamos a generar una recesión tremenda a nivel interno que nos va a costar muchos empleos y mucho sufrimiento, sobre todo de los más pobres en este país. De por sí ya más del 50% está en la economía informal. Imagínense con lo que quiere la iniciativa privada de menos 300,000 millones, reducir el gasto del gobierno. Tener un superávit primario para ir pagando deuda, pues en este momento a mí se me hace la peor estupidez y la peor propuesta que haya oído por algún organismo privado o público. De ahí que no estamos de acuerdo, a pesar de que pues, las tasas de interés pueden estar a 0.5, pero a nivel interno podríamos disponer del dinero que emite el Banco Central para hacer nuestros bancos estatales o bancos para poder estar invirtiendo en obras de infraestructura, como lo decía, en educación y la salud. Yo creo que ahí está la satisfacción del pueblo mexicano, pues debe de dársele satisfacción. Por lo pronto, pues Microsoft compra LinkedIn, imagínense, en 26,000 millones de dólares. Están previendo que la tasa de desempleo en Estados Unidos pues, puede bajar hasta el 4.6%, pero ya aquí el problema viene para determinar las tasas de interés y si va a aumentar o se permanece hasta el mes de diciembre. Según nuestros cálculos, de septiembre a diciembre los norteamericanos van a aumentar su tasa de interés y creemos que finalmente el mundo puede entrar, si no hay el efecto helicóptero, como decía Dair Turner, de darle a la gente dinero finalmente para que gaste, porque los bancos no han sido capaces de bajar el dinero a la gran población norteamericana, europea o japonesa, pues van a tener que implementar algo, porque el mundo no está creciendo, está muy por abajo de su potencial y puede caer nuevamente en una recesión a nivel mundial el próximo año. De ahí que vamos a ir viendo qué es lo que los economistas están pensando.
Lo que sí es que estas coyunturas políticas, estos asesinatos, esta insatisfacción del mundo occidental, pues puede provocar que lleguen los populistas. Y imagínense, si llega Trump, para la economía mexicana, pues habría que hacer un análisis de todos los economistas, las implicaciones de la llegada de este señor, pues que tiene mucho coraje con México y que puede afectar nuestras exportaciones y nuestro mercado interno como externo, ¿verdad? Déjenme ir a los stocks, cómo andan ahorita. Pues sí, como ya lo decía, ya están bajando, ya se ve, ya empieza a darse un fenómeno de baja de las bolsas de valores, 17.766 puntos el Dow Jones, el Standard & Poor's va bajando el 0.39 a 2087, el Nasdaq 0.37. En Europa vemos el mismo fenómeno con mayor intensidad, debido a Gran Bretaña, el Eurostock está bajando casi el 2%, increíble. El FTSE de Gran Bretaña 1.16, el DAX 1.80 de Alemania, 1.85 París y España el 2.20. También vimos bolsas en caída. En Japón el 3.51, increíble. El 3.47 en Tokio, en el Hansen de China en 2.52, la India bajando el 3.09, Australia el 0.92. Entonces, en lo que concierne a las materias primas, ya andan los agoreros ahí, especuladores, diciendo que el petróleo puede subir a $100. No, vayan a Bloomberg. Hay un análisis muy interesante sobre el petróleo y la sustitución de las nuevas tecnologías eólicas y de solares. Y se van a dar cuenta que el petróleo difícilmente podrá superar los $55 por barril. Este año México no creemos que gane tanto dinero como el año pasado. En las apuestas de futuros, en los short, diciendo que el petróleo iba a llegar a 48, probablemente llegue a 48 el mexicano. Pero arriba de 55 o $60 provoca que los rig o las exploraciones del shale gas en Estados Unidos se dinamicen de un día para otro y empiecen a producir petróleo, porque para ellos el costo es de $50. Ya 60 pues es una utilidad, señores, del 20%, ya no está mal, o 25%, y entonces los gringos comenzarían a producir más petróleo en las regiones de Texas, Dakota y Pensilvania. Oh, mira. Por ejemplo, el precio de la energía está bajando. El 0.25 el West y el 0.27 el Brent, a 48 y a 50 están bajando el Brent, y la gasolina también está bajando el 1.69%. En lo que concierne a las otras materias primas, sobre todo metales, déjenme ver. Soros está diciendo que hay que apostarle al oro, lo que ya habíamos dicho nosotros aquí, es decir, el oro va subiendo el 0.75, 71, la plata va subiendo, ¿cuánto está subiendo la plata? El 0.40. Fíjense, estaban haciendo equivalentes entre el salario de Estados Unidos en los años 60 y actualmente. A $15 exactamente equivaldría el salario de 1960. El platino también bajando el 0.75, pero oro y plata subiendo. El cobre subiendo el 1.03 a 205 por libra, $2.05 por libra. El aluminio bajando y el 0.25, pero el zinc subiendo el 0.80 y el estaño subiendo el 0.44. En lo que concierne a los alimentos, ya el señor Moreira trajo 3,000 vacas pensando que puede bajar el precio de la carne, vacas ilegales, es decir, aquí les piden a los pobres ganaderos, entre ellos me considero yo, nos piden una bola de papeles para poder importar o traer animales de otro estado de México. Al señor Moreira le permitieron traer 3,000 cabezas de ganados de Australia sin ningún papel. Claro, el papel de importación. Pero aquí en los estados, señores, pues también hay papeles locales y no tiene ninguno. O apenas los están consiguiendo. Así es este país, es para los priistas, los que están en el gobierno, todo les es muy fácil, la corrupción. Y para nosotros, los pequeños y medianos, qué difícil es lidiar con toda la burocracia agrícola de aquí del gobierno del estado.
Por lo pronto el maíz subiendo el 1.65, pero el trigo bajando el 0.76. La soya bajando el 0.32 y el aceite de soya bajando el 0.76. La cocoa subiendo, lo que más me gusta, el chocolate 0.32, el café subiendo 0.32, también otra cosa que me encanta, el algodón bajando, la madera bajando el 1.18, significa que hay menos demanda de madera para la construcción, y ganados en pie bajando el 2.56 y el ganado engordado bajando el 3.09. Total, jóvenes, pues esa es la realidad. Creo yo que vayamos, como les digo, a una recesión. Estas bajadas de bolsas de valores, puede haber otras subidas, pero si nos vamos al mediano plazo vamos a estar observando una caída de las acciones y de las materias primas a nivel mundial. Claro, afectando obviamente a los países exportadores, y en el fenómeno mexicano, pues creciendo a un nivel del 2%, 2.5%, muy abajo del potencial debido a su escaso demanda interna, porque el señor Peña Nieto está terco a no subir los salarios, como ya lo están haciendo en los Estados Unidos. Gracias, pásenla muy bien, y nos vemos el próximo miércoles a las 1:35 de la tarde. Gracias. El análisis, la opinión y todo lo que quieres saber sobre el mundo de las finanzas lo encuentras en Perspectivas Económicas con el Dr. Juan Pablo Rodríguez, de lunes a viernes a las 13:30 horas y repeticiones a las 9 horas por MD Saltillo.